Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres utilizar al principio de la conversación? Pues Nela de Górope. Nela de Górope. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. Mi primera pregunta siempre tiene que ver con vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues mira, como yo conozco muy bien este programa, me molestaba esta pregunta porque yo he pasado mi infancia en un río, en el Pisuerga. Veraneábamos en el pueblo de mi padre, que se llama Melgar de Fernamental, es un pueblo en Burgos, y me acuerdo que, bueno, pues somos 5 hermanos, pues las cangrejeras, mi madre histérica pensando que, porque los ríos son muy peligrosos, todo el año dando clase de natación para no ahogarse en verano, y la verdad es que era muy, bueno, un poco salvaje en el sentido de que siempre salías llena de barro por todas partes y había que volver a comer a casa con una ducha un poco de legionario. Vale, vamos a ir a la casa de Madrid, a tu casa de la infancia. Sobre la alfombra, ¿un perro? Sobre la alfombra un perro, sí, un perro grande, un perro de peluche con una mochila. Y esos eran unos reyes, porque en mi casa los reyes venían con regalo y con carta. Y entonces esa era, me acuerdo perfectamente levantarme y a la izquierda estaba el salón y yo soy la pequeña de los 5, entonces me quedaba extasiada con todo lo que había allí y sobre todo las cartas. Era una carta para cada uno de los hermanos, una carta personalizada. Sí, sí. ¿Y qué te ponían a ti los reyes? Bueno, pues que estaba muy bien, yo he sido muy miedosa de pequeña, entonces, bueno, pues cada vez vas durmiendo mejor. Yo tenía muchísimo miedo. De hecho, El Exorcista, yo no lo vi de pequeña, o sea, ni de adolescente, pero soñaba con ella. O sea, he tenido pesadillas con películas de terror que no vi en su momento. Entonces los reyes además ponían Gaspar. Entonces Gaspar me pegaba unas parrafadas enormes sobre el no tener miedo, vas a ver cómo lo superas y no tienes miedo. ¿Y perdiste el miedo? He tardado mucho en perder el miedo. Por ejemplo, me iba de viaje, en los primeros viajes que yo hice pues, a festivales, me acuerdo que ponía una butaca en la habitación del hotel con botellas. ¿Por si? Por si alguien entraba, que se montara una escandalera. Pero a veces se caían. O sea, era un desastre. Y ahora no. Ahora es como que, fíjate, me doy cuenta que he dejado todo eso atrás sin pensar demasiado en ello. Pero bueno, ya era hora, ¿eh? Ya era hora. Ya era hora. Bueno, has citado El Exorcista. Yo traigo otra peli. Oh, Balú, yo quiero quedarme contigo. Y así será, hijito. ¿Sí? ¿Y cómo piensas que podrás sobrevivir? ¿Cómo piensas que podrás sobrevivir? ¿Qué me quieres decir con eso de que piensas que estará conmigo, no? Y le voy a enseñar todo lo que yo sé. ¿Todo? Entonces no te tomará tiempo. Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es buscar lo más vital, no más. Es maravillosa el libro de la selva. El libro de la selva. Es maravillosa porque de las de Disney, desde luego, es mi película, porque yo tengo muchísimas diferencias con Disney, porque ha tratado muy mal a las huérfanas, las ha aislado, son niñas solas. En cambio, el libro de la selva, bueno, aparte que está la relación con los animales, que eso me parece fundamental en la vida, me parece que es esperanzadora, que, ¿sabes?, que hay cosas buenas ahí fuera y no solamente las amenazas de los hermanos Green, que es lo que todo lo hizo, luego lo llevó Disney a las películas y nos machacó la vida, ¿no? Entonces, esta es desde luego mi película. Busca lo más vital, no más, lo que has de precisar, no más. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial. ¿Por qué María Guerra se ha puesto Nela de Górope? Pues mira, esto es una marcianada, pero cuando yo era pequeña, yo tenía 5 años y en uno de esos reyes, mis hermanos se habían puesto de acuerdo y habían pedido un regalo colectivo, que era un perro. De verdad, no de peluche. Un perro de verdad. Y yo no era consciente de que había posiblemente cayera algo. Mira, no sé si a lo mejor ese perro de peluche era el perro que acompañaba a Chata, que era como se llamó nuestra boxer, una boxer que vivió hasta que 13 años, se murió cuando tenía 18.
Entonces, mi madre se cogió un cabreo descomunal, porque esto es una cosa que hicieron mis hermanos, convencieron al rey y entonces pues fueron a un criadero, lo cual era una barbaridad, y compraron una perra de pedigrí que se llamaba Nela de Gorope. Y mi madre decía, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible que hayáis comprado esta barbaridad con la cantidad de perros callejeros que necesitan amor? Y además se llama Nela de Gorope, que parece una princesa. Y yo, que tengo un nombre muy normal, pues siempre pensaba, ¿cómo me gustaría llamarme Nela de Gorope? Y yo pensaba, bueno, nunca he escrito ni nada, pero yo pensaba, esto es un nombre de escritora. Y en cambio lo tenía Chata, que mi madre sí que guardó ese pedigrí. O sea, era el nombre original de Chata. De Chata. Chata era el seudónimo. Y tú ahora te pones en la de Gorope como seudónimo. Que es lo que yo me imaginaba que era la grandeza, porque yo de pequeña me decían, tienes nombre de criada en el pueblo, porque claro, la crueldad está ahí y yo, bueno. Bueno, María, es inconfundible tu voz, parece increíble. ¿Cuántos años hace que no estás en la SER? Pues me fui en el 19. Bueno, sí, no hace tantos. No hace pero tantos. Es una voz tan inconfundible. Bueno, es que es mi casa. Es tu casa. Es mi casa Sí, y ponerme los cascos es una cosa, es un acto también un poco como del volver, ¿no? Pero tú no estudiaste cine ni periodismo, porque tú hiciste filología inglesa. Yo empecé Derecho y en segundo lo dejé e hice filología inglesa. Y después, bueno, sí que quería hacer periodismo al principio, pero mi padre, que era un señor un poco... Mi padre nació en el año 23, o sea, era un señor antiguo. Me decía, pero por favor, periodismo, ¿pero cómo vas a hacer periodismo? Y bueno, pues luego me hice el camino de vuelta, ¿no? Estuve en Inglaterra, hice un máster de literatura y luego volví, hice el máster del País, que fue lo que me dio las bendiciones, porque eres muy difícil, si no hubiera sido por el máster del País, ser periodista. Pero mira... ¿A tu padre le dio tiempo a ver tu éxito como periodista crítica de cine, con toda tu vinculación al cine? ¿Le dio tiempo a darse cuenta de que haber elegido periodismo al final, que es lo que hiciste, era una buena opción? No, y es muy triste porque mi padre se murió de Alzheimer en el año 2001, pero tuvo una caída brutal, o sea, mental, que le duró 10 años. O sea que yo, y cuando ya hice el máster del País, él a veces me decía, ¿y no podías haber hecho algo más serio? Porque a él le importaba la... Era médico, ¿no? Claro, era médico, el padre era neumólogo, mis hermanas son doctoras y tal, y entonces le parecía poco serio. Pero imagínate si él te ve, no sé, en los discursos que has dado como presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos, si te ve cubriendo festivales, si te ve, claro, habría dicho... Pues mira, no era serio, pero al final sí, ¿no? Sí. Y además tan combativa. Eso es muy de mi padre. Mi padre, que se llamaba Paco Guerra, y mi padre era neumólogo y era un hombre que había nacido en Melgar, en ese pueblo, era hijo del médico del pueblo que se murió en el año 37 de una manera terrible, tuvo una neumonía y dijo a mi padre y a mi tía Maruja, me voy a morir y tenéis que estudiar. Entonces liquidaron prácticamente casi todo, porque claro, en esa época estudiar era la salida a la vida. O sea, que realmente mi padre era un hombre muy entregado a la medicina, un hombre con una cosa muy buena de los médicos. Bueno, nunca fue médico de pueblo, pero mi padre tenía el pueblo en la cabeza. Y él era muy consciente de que si tú habías nacido en una familia con posibilidad de estudiar, no hacerlo era tremendo. Y luego mi padre era muy venao, muy combativo. Y entonces yo sí que creo que tengo esa cosa un poco venada de mi padre, porque soy un poco venada. Pero bueno, pues no te ve, pero tú le llevas, ¿no? Le llevas dentro. Te voy a poner una canción que tú has dicho que identifica a las Marías que siempre has sido. Sabes que se te puede ir la cabeza a un montón de lugares, pero ¿dónde se te va al escucharla ahora? Hombre, se me va la adolescencia porque
los García Vega eran hijos de un amigo de mi padre, que vivían en nuestra casa, era un bloque, y vivían abajo durante un tiempo porque eran muchos hermanos. Y se me va a la cabeza la adolescencia, porque mi adolescencia estuvo llena de gente muy brillante, pues como Nacha Pop, que tuvieron algunos de ellos problemas muy serios con la droga. La movida a mí siempre me deja un regusto triste, porque creo que se ha dejado a mucha gente en el camino. Afortunadamente ahora hay películas maravillosas que nos hacen recordar, bueno, como la película Romería de Carla Simón, que hubo mucha gente que murió, que sus familias no entendían nada y que luego hubo un silencio. Entonces a mí la chica de ayer me parece que tiene el pozo de la tristeza, ¿no? De cómo bueno, pues tú estuviste allí, yo jamás he tocado una droga precisamente por eso, porque he visto. Y entonces la sensación de que gente se ha quedado por el camino, pues es una sensación fuerte. Además está muy bien que hables de ese vacío que hubo, porque yo creo que películas como Romería y otras más están devolviendo la dignidad a las familias, porque ese tema era intocable. También, bueno, este año pasado se ha estrenado Flores para Antonio. También, sí. Que es un documental que ha promovido Alba Flores y que es muy interesante porque junto a Romería también desvelan lo que fue la heroína para la burguesía. Porque hay una idea de la heroína asociada a las clases obreras, con una crueldad terrible, porque fueron las madres gallegas que fueron a los narcos a plantarse, pero la heroína en la burguesía fue tremenda y el silencio de la vergüenza fue atronador, pero es que no se sabía nada. Entonces yo sí que lo recuerdo del colegio, que había una familia en los que 3 hermanos cayeron muertos. Por eso yo a la movida le tengo un poco de manía, porque digo, yo no estuve en Rocola, yo vi esto. Te voy a poner una sintonía. Dime dónde se va tu cabeza con esto. ¡Todos a vuestros puestos! ¡Listo, cámara! ¡Esa cámara a su sitio! ¡Número 1, muévete! ¡Vamos! ¡Motor! ¡Acción! Saludos, ¿cómo están? Esto es El Cine de lo que yo te digo. ¿Dices Juan Zabala? Sí, ¿y qué? Pues mira, yo hice el máster del país en el año 92, hice las prácticas en Internacional y no me cogieron. Y entonces, pues vine por la SER y entonces Carlos López Tapia, que era el director de lo que yo te diga, y también de la revista de prensa con Máximo Pradera por entonces, se fue una compañera que es Covadonga Espeso, se fue a Estados Unidos a hacer una beca Fulbright y necesitaban una voz femenina. Ojo, que no dijeron María, qué lista eres. No, una voz femenina. Una voz femenina. Porque estaba Helio, estaba Juan, estaba Antonio y estaba Carlos, claro. Y entonces yo, madre mía, o sea, dije, no puede ser que yo lo esté pasando tan mal. Yo no he sufrido, bueno, es por eso esta entrevista te diré, me estoy ahorrando 100 euros de una terapia, porque me estoy sudando como... No, claro, entonces me llaman para lo del cine. Carlos, no, pues, total, que me dice, pero tienes que hacer, digo, pues no sé, de cine yo soy más lectora, era más lectora que... Bueno, tenía hermanas mayores, íbamos mucho al Alfabil, que era el cine de versión original de entonces, pero yo estaba flipando. Y me dijo, no importa, tú lo que importa es que cuentes lo que ves, que es una cosa muy bonita del periodismo. Tú lo que tienes que hacer es contar. Y entonces yo estaba tan nerviosa que me mandó a una foniatra que se llama Isabel Alvar, que ha dado clase a muchas compañeras de aquí, a Esther Bazán, a María Manjabacas, y todas, si te das cuenta, tenemos un poco voz de 7 machos porque nos bajaba los agudos. Y Isabel me decía, ay, por favor, las familias numerosas, los de familia numerosa, gritáis muchísimo por las croquetas. Entonces yo... Para haceros oír, tiene su lógica. Claro, y yo decía, ay, fíjate las croquetas. Entonces yo lo pasé tan mal que estuve yendo 9 meses. Entonces Isabel me dijo, mira, María, vete al psicólogo, porque de voz estás bien.
O sea que para que veas que la gente dice, no, qué bien en la serie. Y dices, bueno, que se sufrió todo. Pero ¿recuerdas con placer aquella época en lo que yo te diga? O sea, porque claro, tú lo has dicho, ¿no? Eras más niña lectora que periodista, eras más niña lectora que cinéfila. Sin embargo, casi todo lo aprendes allí en aquella época. No, todo. En lo que yo te digo, ¿no? Y luego, diga, claro, sí. Carlos López Tapia es ciego. Es ciego, eso impresionaba muchísimo a los oyentes cuando lo sabían. Claro, es ciego. Cuando la radio en realidad es ciega. Ahora no, porque se ve. Claro, pero todos somos ciegos en la radio. Sí. Entonces, Carlos te exigía imágenes a través de la palabra, que es una cosa que también pasa en los periódicos y nadie se rasga las vestiduras. Pero ha sido maravilloso porque yo he aprendido todo y sobre todo he aprendido a que a mí me soltaron en Venecia en el año 93, que, bueno, estaba tan nerviosa que un camarero al lado del Palazzo del Cinema me decía, pero bueno, señorita, usted no está comiendo. Y entonces me tomaba tortillas porque no podía de los nervios. Estaba horrorizada. ¿Qué edición de Venecia había? ¿Te acuerdas alguna? Hombre, o sea, el Venecia no sé, ¿de qué peli? Pues de Azul, de Kieslowski y de Vidas Cruzadas de Robert Altman, que creo que fue exequo, y otro de... O sea, yo he visto a Scorsese allí con la Edad de la Inocencia. O sea, les he visto y era de querer desmayarte. Y luego yo estaba al lado siempre, bueno, lo cuento siempre porque el periodismo es una cosa muy terrenal, pero para sacar el audio de las ruedas de prensa tú te tienes que poner en los distribuidores que están en el suelo al borde de las mesas, de la gran mesa, y yo le he visto las sandalias a todas las grandes actrices de Hollywood. Y decía, madre mía, ¿cómo pueden andar? Siempre decía, y ellos con esos zapatos tan maravillosos. Y ellas con esas sandalias imposibles, horroroso, ¿no? Horroroso. María, y hay unas cosas que me han gustado muchísimo, reflexiones que has hecho en otras entrevistas. Una me ha interesado mucho sobre la independencia de los críticos. Te preguntan, en Cine con Ñ, ¿falta distancia a veces con el sector al ser tan pequeño para tener un mayor sentido crítico? Y tú respondes, falta distancia porque falta independencia. La mayoría de los periodistas están en una situación muy precaria y probablemente muy vigilada por parte de las mayors o la gente que decide quién va a tal evento o a tal entrevista. Es un mundo muy pequeño y todos nos conocemos. Quizá gente en los grandes medios tenga más independencia, pero si tienes que hacer crítica y entrevistas a la vez, se merma. No puedes decir que una película de Almodóvar o Santiago Segura no es buena y aspirar a una entrevista con uno de ellos, por poner dos ejemplos, porque o ellos o las empresas que lo rodean vigilan quién dice qué. Primero, situación precaria de los periodistas. No es lo mismo ir avalada por la cadena SER o ir avalada por El País o por El Mundo o ABC, que de repente estar en un medio pequeño y querer abrirte camino. Porque esto que tú comentas aquí es verdad. ¿Cómo vas a hacer una crítica a una peli de Almodóvar teniendo 23 años, dependiendo de que te concedan después una entrevista? ¿Dónde está la independencia ahí de muchos periodistas ahora? Hombre, yo creo que... Digo ahora porque ahora ya es muy difícil que vayas avalado por un gran medio, ¿no? Cuando yo empecé, estaba Iñaki Gabilondo, nosotros salíamos, los viernes llevábamos un reportaje al Hoy por Hoy y estaba Carlos Bollero ya entonces diciendo sus cosas. Y entonces Iñaki, antes de empezar la sección, decía primero la información y luego la opinión. Y eso es muy importante, eso lo hacen muy pocos medios ya. Pero eso tiene que ser así. Entonces, por ejemplo, yo en la script, ¿qué hago? Pues si tengo una entrevista con Almodóvar, hago la entrevista y no hago la crítica, porque no puedo hacer las dos cosas. Y luego también, por otra parte, yo reconozco que al estar tan cerca de la industria, siempre me ha pasado, yo tengo un enorme respeto por las películas, por las series. Me parece que lo que vemos en una pantalla durante 2 horas son 2 años de trabajo, pues de 100 personas. Entonces, la crítica, como se entiende, esta crítica demoledora, a mí no me interesa. Y entonces sí que creo que es importante no dejarse avasallar por esos viajes que te pueden invitar, o esas cenas, o tómate, porque las majors invitan mucho. Y yo no creo que haya que ir a esas cosas. Los junkets, ¿no? Que son horrorosos, son como fábricas de tornillos en las que te ponen en un pasillo en un hotel de 5 estrellas de Londres y tienes 3 minutos con Ben Affleck, no sé qué. Entonces, evidentemente, ahí mandan a medios grandes, pero también
medios que sean fáciles. Vale, entonces tú propones que por una parte esté el periodista y por otra completamente diferenciada la crítica, que no mezclen. Sí. Porque, claro, ¿hasta qué punto puedes fiarte? Porque yo esto también lo he pensado. ¿Cómo vas a ir a un estreno al que te han invitado, que luego te preguntan, que el director igual es colega tuyo, te has tomado algo, y cómo vas a decirle la peli que has hecho, sinceramente, es un bodrio? Claro, O no me interesa nada. Claro, yo creo que es ¿Prefieres mejor, la entrevista claro, con el director y que el espectador saque su propia conclusión? ¿Eso es más o menos? Es eso. O sea, yo soy periodista. Me he formado como periodista. Y también tengo una opinión. Lo que pasa es que yo, mi opinión, intento ser sensata y no convertirme en un personaje, ¿sabes? Sobre todo porque yo soy ante todo periodista. Y yo prefiero ser informadora, prefiero hacer una entrevista punzante, interesante, compleja, y no tener que estar opinando tanto. También me ha interesado que has dicho en alguna entrevista que el análisis de una película para ti tiene que tener un componente político, o sea, que a ti te interesa analizar las películas desde el punto de vista político, teniendo en cuenta que política es todo, lo decimos muchas veces. ¿No? La política no son los políticos, la política es encender un interruptor y que se encienda una luz. Eso Totalmente. Es política. Hombre, yo me he criado en la cadena SER. Entonces, evidentemente, aquí la política manda. Y si tú ibas a un festival y había una derivada política, tú sabías que preguntando ibas a entrar en el informativo, porque a lo mejor al editor no le interesaba el cine per se. Entonces, otra cosa buena de haberte criado en la cadena SER es que yo he visto a los compañeros de informativos y ves lo que entra en los informativos. Entonces, y tú decías, si voy por el lado político, entro seguro, claro. ¿no? Si a Saura, me acuerdo que lo has contado con lo de Saura, ¿no? Si a Saura le pregunto, ¿dónde estabas el día que murió Franco? Voy a entrar en el informativo, ¿no? Entonces, es un poco tramposo a veces, pues me acuerdo lo de Saura. Pero analizar las películas en clave política a mí me resulta muy atractivo. Claro, pero es que eso a mí me lo han preguntado a veces. De hecho, este año la jefa de prensa, o sea, la jefa de prensa del Festival de Cannes me dijo, ¿por qué siempre haces entrevistas políticas, preguntas políticas? Digo, es la única manera de tocar la relevancia de la película y conectarla con el presente. Y luego, como decía Ortega y Gasset, la crítica y el periodismo tienen que completar la obra. Y una obra está anclada en un país, en un género, en una clase social, y yo creo que es legítimo hacerlo, ¿no? Entonces es verdad que a mí me tachan de pesada, pero a mí me importa un bledo, porque yo creo que ya tengo experiencia suficiente y galones para hacer lo que hago, y además creo que cuando pregunto, oye chicos, lo sacan los de Variety, no será tan mala la pregunta, ¿no? Entonces ya esas son cosas que en la vida te has dejado el miedo al infierno. No, desde luego, has perdido el miedo total. Y dices, ¡hala! Casi volvemos al principio de la entrevista, te preguntabas si habías perdido el miedo, claramente lo has perdido. Bueno, has citado a Mariola Cubels varias veces. Voy a poner la canción con la que abrís el espectáculo, señoras y señoras. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. Porque, claro, ¿quién te iba a decir que un día estabas encima de un escenario con un diálogo con Mariola Cubels delante de un público y de gira? Y de gira, es que hemos hecho 30 bolos. Como actrices de primer nivel, como las de las sandalias, pero con zapatillas. Bueno, pero eso es una cosa preciosa, porque Mariola y yo, que hemos nacido en el 65, o sea, tenemos 60 años y vamos camino de los 61, reflexionamos sobre la representación que ha tenido el audiovisual con las mujeres de nuestra generación. Pues, por ejemplo, que nos hemos comido a Pretty Woman y nos hemos enamorado de un putero que se llama Richard Gere. Que no, hombre, que no. Entonces, pues esto lo hemos ido ampliando, y tú sabes la maravilla encontrarte con mujeres de tu edad más jóvenes, porque claro, aquí vamos todas. Pero bueno, a mí lo que más me atrae de esto es la referencia, que os estáis convirtiendo en referencia para un montón de gente joven. Bueno, es que eso es divertidísimo, porque Mariola siempre dice... No, porque la gente de vuestra generación se identifica con lo que ve, pero que tanta gente joven, tantas chicas jóvenes, yo he estado contigo compartiendo, pues no me acuerdo, en algún congreso. En Pontevedra.
Veía cómo te aplaudían a rabiar las periodistas más jóvenes que nosotras, ¿no? Pero de es que otra hemos generación. tenido mucha suerte porque las más jóvenes, las millennials, nos han tomado como referente. Y eso es un acto de generosidad por su parte que quizá nosotras no hemos tenido con nuestras mayores, ¿sabes? Con Rosa Montero, con Maruja Torres, porque no había muchas y porque el natural de las mujeres de mi generación es ir sola en una redacción. Entonces, cuando nos hemos encontrado con todas estas millennials que nos han llamado a todos sus podcasts, pues francamente, eso también, esa conexión ha sido maravillosa y ha nacido de ellas, de su generosidad. Entonces también nuestro show es cañero, pero es simpático en el sentido de, mira, todo es una mierda, pero vamos a reírnos porque no podemos hacer otra cosa y también aprendemos de las millennials, que son muy pesadas con la maternidad y la teta y no sé qué, pero las millennials son una generación que se ríe de sí misma. Madre mía, que no lo he hecho yo en mi vida. O sea, digo, lo estás haciendo ahora. Bueno, lo estoy haciendo ahora. Bueno, María, vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría encontrarte o reencontrarte. ¿Y qué canción sonaría? Hombre, yo tengo bueno, claro, a mí me falta mi padre. Me falta mi padre y... porque tengo una madre de 97 años, o sea, que tengo esa... Y me falta mi padre, sí que me falta mi padre, que echo mucho de menos cómo serían sus reflexiones ahora. Pero yo creo que nosotros no hemos sido una familia muy musical. Entonces me sirve Neil Diamond, que es una horterada que toda la vida me ha gustado. Neil Diamond. Bueno, María Guerra, muchas gracias por este rato de conversación. Espero que te haya servido la terapia. Me ha servido muchísimo. Ahora voy a coger a Mariola y nos vamos a tomar un tinto de verano. Muchas gracias por muchas este rato. Gracias por por recibirme, de verdad. Muchas gracias. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hand touching hands, reaching out, touching me, touching you. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.